Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada hoy, domingo 3, preludio de las elecciones, día final de las votaciones anticipadas aquí en los Estados Unidos. Mañana lunes va a haber un día técnicamente de reposo mental para que las aguas traten de llegar a su nivel y tener la claridad para las personas que todavía no hayan ido a votar, pues puedan hacerlo a partir del día 5, día oficial, día de elecciones en los Estados Unidos. Pero para este momento, para esta circunstancia de hoy domingo, ya todo está consumado, ya las mayorías de todos los centros de votaciones, pues ya están cerrados. Los que quedarán serán las últimas personas rezagadas, pero el término es que ya las vacaciones, ya las votaciones anticipadas, el early voting, ya ha terminado y de hecho, en este momento nos encontramos a las puertas de un momento histórico. Este 5 de noviembre, el martes, cada uno de nosotros que aún no hayamos ido a votar, están llamados a tomar una decisión que marcará el destino de nuestra nación, el futuro de nuestras familias. Esta elección no es como las que hemos visto, como las que hemos participado, donde se elige a un presidente, sea de una tolda política o no. Esta vez estamos eligiendo sobre un modelo de vida que va a marcar el futuro de esta nación y va a marcar el desarrollo, la guía, la vía, la forma en la cual nuestra descendencia se va a proyectar. Por un lado tenemos el modelo capitalista, modelo que conocemos, el modelo que representa la libertad, la posibilidad de expresarnos sin miedo y de vivir en la paz con nuestros principios, por supuesto. ¿Este sistema tiene errores? Por supuesto que sí tiene errores, y gravísimos. Nadie nos pone en duda. Pero este modelo es el que sostiene la moralidad, los buenos valores, las cosas que hemos recibido como fundamento de esta gran nación que desde su inicio ha dado la oportunidad para ser dueño de nuestro propio futuro, de nuestros propios destinos y de decidir lo mejor que es para nuestra familia. Del otro lado, ¿quiénes están? La amenaza del comunismo, disfrazados en este momento por el socialismo, un sistema que ha negado nuestra existencia, que busca suprimir nuestra libertad, que pretende controlar cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Ese modelo que quiere destruir el núcleo fundamental de nuestra familia es el que nos está vendiendo Kamala la mala, que es muy mala, y su pichón de vicepresidente. A través de ese sistema o bajo ese sistema que nos está tratando de promover el Partido Demócrata con mala Kamala, que es muy mala, y su pichón de vicepresidente, nos llevan a que bajo ese sistema la familia se convierta en una institución de debilidad, sin poder tener un sentido de voz. Que el gobierno ejerza todo el poder, que se convierta en el amo y señor de todos nosotros. Con el comunismo, comunismo que usted conoce, socialismo del cual usted viene de sus países, nuestras libertades, nuestro poder de decisión, nuestra forma de vivir y en última instancia
nuestra dignidad. A mí se me ocurriera decir, estamos pensando en nuestras familias, en todo esto. Este 5 de noviembre tenemos en nuestras manos, y cuando digo 5 de noviembre porque es la suma de todo este anticipado de votaciones y de todo este circo que hemos estado viendo, pero como el día de las elecciones es el día 5 de noviembre, este 5 de noviembre tendremos en nuestras manos el poder de detener ese avance, de defender todo aquello que apreciamos y que nos define como nación y como entes de familia. Cada voto que ya se emitió, cada voto que falta por ejercer y que cada ciudadano tiene el derecho y en su mano de ejercer, debe ser ejecutado. Debe tener limpia conciencia usted de haber cumplido con ese mandato que nos da la Constitución, con ese deseo que tenemos de vivir en esta nación y de prolongar todas nuestras esperanzas sobre nuestra familia. El primer paso es el de votar. Pero después de votar, después de que pase este martes 5, nosotros tenemos la responsabilidad de salir a defender el voto. Porque lo que está planteado en este caso, y que lo hemos estado viviendo y viendo durante toda esta rara campaña electoral, es que si nosotros nos descuidamos y confiamos simplemente en el triunfalismo de haber ganado las elecciones, déjame decirle que estamos cometiendo el error todavía más grande que se nos pueda imaginar. Porque si bien descuidamos el no haber ido todos a votar y haber permitido esas sombras y haber permitido que estos degenerados lleguen hasta el momento donde están, que han marcado pautas sobre la vida de sus familias, de la mía. Pero nosotros tenemos el deber de defender a nuestra familia y a nuestro modelo de vida. Y nosotros debemos asegurarnos que de ninguna manera el oscuro proceder de estos degenerados se imponga a ellos, imponga la voluntad de muy pocos sobre muchos y sobre nuestra familia. Ustedes lo saben perfectamente bien, el comunismo no es un solo sistema político, es una trampa que se disfraza de promesas vacías, que promete igualdad, pero que solo ha entregado pobreza y sumisión. Ese modelo solo ofrece mentiras, ofrece que vas a vivir en un bienestar dirigido por ellos, en el cual no te tienes que preocupar por nada, porque todo te va a llegar, porque ellos son los que van a dirigir, y que la libertad que tú tienes es el asimilarte a ellos. Hoy, cuando ya está todo consumado, hoy domingo 3, lo que va a suceder el día 5 ya sucedió. Y nosotros, sea cual sea el resultado, el que nosotros queremos, que nos favorece, el que nosotros sabemos que ha ganado el de la mayoría, no el de un grupúsculo de minorías degeneradas que a través del engaño, que a través de la manipulación, que a través de los intereses que ellos manejan, han impuesto una ideología de hacernos creer que el país está polarizado. El país no está polarizado, el país tiene una vía clara, segura de lo que es. Pero lamentablemente,
esa pequeña cantidad hace mucho ruido y nos hace creer o nos venden esa idea de la polaridad. No existe polaridad. Nosotros no estamos polarizados. Nosotros estamos de la verdad, nosotros estamos de nuestra forma de vida, nosotros queremos el sistema de vida capitalista, pero no nos podemos dar el lujo de creer simplemente que queremos. No, aquí no basta simplemente el queremos, sino que ese queremos lo tenemos que convertirlo en realidad. Nosotros sabemos de dónde vinimos, nosotros vinimos de allá, nosotros conocemos lo que ellos hicieron y también sabemos lo que ellos pretenden hacer aquí. Detrás de palabras que ellos nos venden como justicia, igualdad, de todas esas agendas que nos han presentado en el tiempo del género, del wokismo, de enseñarnos que el racismo, que todas esas son cosas que nos oprimen, pero que a través de ellos esa opresión la pérdida de nuestros derechos, amigos míos, es la destrucción de los valores que han mantenido a este país unido dentro de ese legado que nos dejaron los padres fundadores. Yo quisiera que paremos un momento y que le dediquemos unos minutos a pensar. Pensemos en el sacrificio de quienes nos precedieron, esos que forjaron esta nación que nosotros la hemos recibido en bandeja de plata y que ahora por nuestra desidia, activismo de la paz, de la tranquilidad, de la tolerancia, nos las están haciendo renunciar. Nuestra independencia, mis amigos, depende de preservar nuestros derechos, de hacer valer que la soberanía de este país no está en juego, que la libertad que nosotros tenemos tuvo un costo y que va a tener ese costo para que nosotros podamos seguir manteniendo nuestro estilo de vida. Estoy midiendo las palabras para evitar que, como siempre digo, que la inteligencia artificial no cierre, pero usted tiene que estar consciente y espero que de esa manera usted lo esté interpretando. Nuestro destino requiere sacrificio y requiere valor. Ya nosotros votamos, pero ahora es que comienza nuestro turno para poder generar esas oportunidades que nosotros esperamos que tengamos para nuestra familia. Y además, tenemos el deber de defenderlos, de que su legado a futuro para las próximas generaciones, ellos tengan el derecho de tener una nación para poderlo lograr. Si nosotros no estamos conscientes de eso, el 5 de noviembre habrá sido un fracaso. Por eso este 5 de noviembre, cada uno de nosotros tiene un papel crucial. Nuestro voto va a ser la herencia que nosotros le leguemos a ellos. Es la manera de decirles a ellos que tienen un futuro. La manera de decirle que el alma de esta nación está viva y tiene las posibilidades de seguir hacia adelante. Yo quiero, mis amigos, recordar una vez más que la alternativa a la libertad es la sumisión. Y que si permitimos que el comunismo gane terreno, nos encontraremos en un país que ya no reconoceremos y que nuestros hijos llorarán por nuestro error.
pero los entes del otro lado están empeñados en presentarnos un panorama diferente. Uno de anarquismo, uno de ingobernabilidad, uno de destrucción, que eso, lo único que ellos pretenden es crear el caos, hacer ingobernable a esta nación y que ellos, como dice el dicho de río revuelto, ganancia de pescadores. Ellos han mantenido el río revuelto y ellos están cosechando sus agendas. Nosotros no podemos permitir que esto suceda. Aquí no está nada ganado. Aceptar de antemano que hemos ganado las elecciones porque el triunfalismo dice que es verdad, es un error. Y si ese error lo dejamos progresar, pagaremos muy caro ese error. Los números están arriba de la mesa, las letras están arriba de la mesa. El por qué, el por cuánto y el resultado ya están consumados. Viene el término famoso, el día después de, en este caso el día después de las elecciones, ¿qué vamos a enfrentar? ¿Qué tendremos que hacer? ¿Cómo vamos a proceder para defender los intereses de nuestra familia? Sea cual sea el resultado, usted tiene la obligación de defenderse y de prepararse, porque lo que vienen son días oscuros para esta nación. Las elecciones de pasado mañana es un reflejo, no es la consumación. No lo acepte como tal. Si estos individuos logran imponer su veneno de robarse la escalera, usted tiene la palabra. A mi criterio, nosotros no podemos permitir que ese escenario suceda. El 5 de noviembre, amigo mío, es un marcador. Hagamos que nuestra voz se escuche antes de la elección, durante la elección y después de la elección, porque nosotros no tenemos otra oportunidad. Nosotros tenemos que ir adelante y tenemos que hacerlo con respeto, con dignidad, con Dios como nuestro escudo y la Constitución detrás que nos avala para eso. Que no se olvide, cada patriota con voto, con valentía que fue y ejerció ese efecto de votar, ahora tiene que ejercer todo eso para preservar la libertad, el derecho a vivir de acuerdo a nuestras propias convicciones y el deseo de que sus familias vivan de esa manera. El futuro de esta gran nación está en jaque. Hoy más que nunca está en nuestras manos decidir ese futuro. Defendamos con honor y con la determinación del legado que recibimos de los padres fundadores. Usted decidió venir a vivir aquí y sus hijos nacieron aquí y sus nietos nacieron aquí. Usted tiene un solo camino y es defender a los Estados Unidos de América. Para terminar, mis amigos, solamente les voy a decir algo. Este 5 de noviembre, nuestro futuro se define. Mi nombre es Gustavo Rodríguez, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América, que usted reflexione y se prepare, porque lo que viene no está escrito a nuestros ojos y depende de nosotros que no
se logre materializar. Usted depende. Nos esperamos una siguiente oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still